Señor, te damos gracias, muchas gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque nos das la gracia para poder estar acá. Nos das el empuje, Señor, para poder conocer más de ti, de los misterios de tu reino, de tu carácter, de tu naturaleza, de tu esencia, Señor. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu dirección, bendícenos, Señor, con redarguirnos, instruirnos, con enfocarnos en ti, Señor. Queremos día a día no solo conocer más de ti, Señor, sino ser más como tú. Que día a día lo que tú nos enseñas a diario podamos vivirlo, aplicarlo. Ayúdanos, Señor. Solos y sin ti no podemos. Necesitamos de ti, dependemos de ti y queremos aprender a depender de ti en todo, Señor. Bendice esta obra, esta congregación. Bendice a los que van a escuchar por redes sociales. Bendice a tu iglesia en general, Señor. Te damos gracias. Pedimos por las personas que no llegaron, Señor. Que pues des la oportunidad, Señor, de que ellos puedan conocer más de ti, Señor. Que deposites en ellos sed y hambre de justicia. Sed y hambre de buscar tu rostro. Sed y hambre de ser esa iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Marcos. Aún no acabamos con Marcos, capítulo 10. Vamos a iniciar el capítulo 10. Voy a jugar acá. No llega, ¿o sí llega? No llega. Marcos, capítulo 10, versículo, vamos a ver del 1 al 16, vamos a ver dos temas. Uno se llama El Señor Jesús enseña sobre el divorcio, un tema muy controversial. El Señor Jesús enseña sobre el divorcio. Y el otro es El Señor Jesús bendice a los niños. ¿Ah? ¿10 por qué? Del 1 al 16. Marcos 10, capítulo 10, versículo del 1 al 16. Dos temas: el Señor Jesús enseña sobre el divorcio y el Señor Jesús bendice a los niños. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Acuérdense que los discípulos del Señor Jesús tuvieron como que un cierto recelo, como una cierta envidia por aquel hombre que en el poderoso nombre del Señor Jesús echaba demonios, ¿se acuerdan? Ese hombre dijimos que no era un charlatán, que no enseñaba diferente doctrina, que no tenía problema con negarse a sí mismo, que no tenía ningún problema con cargar su cruz cada día, pero esos discípulos, solo por ese sentimiento que tenían, ¿qué hicieron? Le prohibieron que él hiciera esto. El Señor les dijo que no lo hicieran porque prácticamente estaban como que siendo tropiezo para el reino, ¿se acuerdan? Para el reino. Entonces Él dijo que porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, así que dejen que Él avance, o sea, que avance el reino, decía, ¿no? Porque va a ser tomado, todo lo que hay en esas personas va a ser tomado en cuenta. Aquí hablamos también de que si tú dabas un vaso con agua en el nombre del Señor Jesús, aún sea una cosa insignificante, va a ser tomado en cuenta. No me lo tragué, ¿verdad? Sentí que vino para acá. Pero también va a ser tomado en cuenta si otros iban a ser tropiezo. En este caso estaban siendo tropiezo para ellos. ¿Ok? También vimos que pues si Cristo es predicado, no hablamos de otras iglesias, ¿se acuerdan? Que pueden ser que hayan puntos doctrinales tal vez diferentes, pero que no van en contra, o sea, que no son herejía, que no son apostasía. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, pues que esto no nos debe importar porque ellos predican a Cristo. Que avance el reino, que no seamos esas personas que impidan que el reino crezca, ¿no? Que no seamos tropiezo.
Entonces, esas personas que sean tropiezos, dijo algo muy fuerte el Señor, dice, más vale que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. O sea, esto dijimos que nos llevaba a que el pecado debía ser tomado en cuenta, o sea, que debía ser visto como algo grave que nos impide avanzar el reino. También menciona que si tu mano o tu ojo o tu pie te son ocasión de caer, decía ya que es mejor cortar, sacar y cortar, ¿no? Porque era mano, pie y ojo. Dijimos que no estaba hablándose literalmente, ¿de acuerdo? O sea que eso se enfocaba en el pecado, que hay que desarraigarlo por completo, porque esto hace que impida que crezca el reino, impida nuestra relación con Dios y nos hace deshonrar a Dios. ¿Ok? También recordamos que mencionó un lugar de terror, que es el infierno, ¿se acuerdan? Que se mencionó lo del infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Dijimos que todos nuestros sentidos, decimos son 5 sentidos, esas mujeres que tienen 6, pues también sus 6 sentidos van a ser atormentados para los que no tengan a Cristo, los que vayan a ese lugar. ¿Ok? O sea, quiere decir eso que la conciencia va a ser atormentada, o sea, por todos lados, lo que tocas, lo que hueles, lo que sientes, tus sentidos, que son 5, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué también? Porque obviamente ese gusanito, dijimos que es la conciencia que te va a estar acusando de que rechazaste el Evangelio, de que pudiste verdaderamente recibir ese regalo de gracia. ¿Ok? Y de ahí dijimos que también iba a venir ese crujir de dientes y el lloro, y que esto iba a ser sin descanso por la eternidad, donde el fuego nunca se apaga. También dijo que todo creyente verdadero sería salado por el fuego y que todo sacrificio será salado con la sal, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que el ser salado con el fuego, dijimos que se trataba del Espíritu Santo, y que el sacrificio será salado con sal significa que era la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacían el Espíritu Santo y la palabra? Pues purifican lo que es impuro, empieza a purificarlo. Hablamos de un ejemplo de un vaso sucio con agua sucia y que le abríamos la llave, ¿se acuerdan? Purifica, sazona, consume lo malo, lo perverso. Dijimos que la sal preserva, añade sabor a nuestras vidas, añade paz, haciéndonos así que un sacrificio vivo, aceptable a Dios. ¿Ok? Entonces hoy terminamos con ese texto. Nuestro texto de hoy, el Señor Jesús enseña sobre el divorcio. Marcos capítulo 10, versículo 1, dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Tema fuerte, controversial, porque aún sigue habiendo esta controversia que vamos a ver ahorita, ¿ok? Vemos que el tiempo del Señor Jesús ya en ese planeta estaba llegando a su fin. Él obviamente ya sabía que iba a pasar, y por eso fue que se tomaba un tiempo con los discípulos para darles sus enseñanzas. Recuerden que estaba enseñándoles sobre el establecimiento del reino en esta tierra, cómo iba a ser, y decide ir a las regiones allá que de Judea, los textos de Judea, que estaba al otro lado del Jordán. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del Señor Jesús? Tenía enfoque, dijimos hace 2 clases, Jerusalén, que puso su cara, endureció su cara, o sea que se enfocó, quiere decir, en Jerusalén, ¿no? Donde ¿qué? Iba a morir a manos de los religiosos, se los había dicho a sus discípulos. ¿Ok? Ahora vemos que el Señor Jesús aquí no estaba solo con los discípulos, con los 12 discípulos.
Mateo, apunta Mateo 19:2, no tienes que ir allá, solo apúntalo. Allá dice que grandes multitudes lo siguieron y que a muchos de ellos sanó de diferentes dolencias. Esto no lo dice nuestro texto Marcos. Ahora bien, a través de los ojos de Pedro, Marcos, que era Juan Marcos, escribe que el Señor estaba dando enseñanzas y que pronto llegaron los fariseos a tenderle una trampa. Aquí vemos dos puntos, uno que señala Mateo y otro que señala Marcos, ¿ok? Entonces vemos qué tan hermoso es que los evangelios nos dan una extensión más amplia y nos dan una armonía. Esto es algo muy bonito, ¿no? Vemos a Mateo y a Marcos que nos dan dos puntos diferentes. ¿Qué estamos viendo acá? Que la compasión del Señor no podemos ponerla en duda, ¿ok? Era una compasión muy hermosa por los enfermos. Primero, vemos que espiritualmente se enfocaba el Señor siempre. O sea, sí los sanaba, pero el primer punto siempre es lo espiritual. Y segundo, los sanaba físicamente, ¿ok? Mateo nos dice que sanó a las personas y Marcos nos está diciendo que les daba una enseñanza, o sea, lo espiritual, ¿ok? Esto nos hace ver que nosotros como cristianos debemos de tener un corazón como el Señor. O sea, debemos enfocarnos en eso, debemos orar para tener un corazón que refleje lo que Cristo está reflejando acá. Cristo se preocupaba por las ovejas perdidas, por las personas que no tenían salvación. ¿Okay? Siempre se preocupó por eso, más que por la sanidad. Pero obviamente su compasión los llevó a sanarlos. Pero el enfoque primordial, ¿cuál es? La sanidad espiritual. ¿Ok? La salvación, ¿ok? Entonces ese mismo interés debemos tener en nuestro corazón por esas almas que no conocen, que están en la calle, que no conocen de Cristo, que mueren día a día y sin Cristo, pues hablamos la semana pasada a dónde se va a ir. Y esto nos enseña que la compasión del Señor es algo que nos mueve a hacer algo, porque Él no nada más tenía tristeza y a lo mejor hasta lloraba. No. Aquí estamos viendo que el Señor se entristecía por ellos, pero hacía algo por ellos. Y esto es algo que también nosotros debemos hacer. No solo, me da pena esta persona, me da tristeza. No. Tienes que hacer. La compasión te mueve siempre a algo. Eso es compasión, eso significa, me mueve. Dice que se mueve en tus entrañas y que te mueve a hacer algo. Eso es compasión. Misericordia es no darte lo que mereces. Dios no nos dio lo que merecíamos. Tuvo misericordia, pero tuvo compasión. Se movió ¿a qué? A dar su vida por nosotros. ¿Ok? Entonces eso es lo que es la compasión. Tenemos que tener ese tipo de compasión. Vemos aquí que Cristo pues es el ejemplo supremo, ese que debemos seguir siempre, ¿no? Él tuvo esa compasión por la humanidad, pero lamentablemente pues hay personas, tanto en este momento como estaba Jesús allá, que sentían y creían que no necesitaban de Jesús. O sea, los que estaban sanos allá, pues creían, bueno, ellos necesitan. Y hoy día, ¿qué pasa? No mucha gente te topas y te dice, José, porque me han dicho, ese borrachito o ese drogadicto, él necesita. Y yo le digo, no solo él, también tú necesitas de Cristo. Pero ellos sienten que como están bien económicamente, sienten que como están bien en su familia, con sus hijos, o sea, tienen una estabilidad, creen no necesitar del Señor, sienten no necesitar del Señor, ¿ok? Ahora, esto es triste porque obviamente no se dan cuenta que ellos no pueden aportar, ellos no pueden comprar, ellos no pueden hacer nada por ganarse esa salvación del alma. Es triste, ¿ok? Entonces vemos tanto en ese tiempo como hoy día cómo rechazan la compasión, la misericordia de Dios, cómo rechazan el Evangelio. Ahora acá vemos que el Señor pues estaba sanando dolencias, estaba sanando enfermos. Marco nos señala que instruía en la verdad, o sea, que predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿ok? Ahora, siempre lo hemos enfocado en la sanidad de las personas, siempre lo hemos dicho, de hecho lo hemos mencionado como 5 veces en estas clases, ¿no? Que la sanidad de las personas, por ejemplo, los hospitales o personas que vamos a visitar enfermas,
que a veces no tienen, no conocen al Señor, no tienen esa salvación. Sí es bien visto, sí es bueno ante Dios orar por su sanidad, pero siempre nosotros los cristianos tenemos que enfocarnos primero por su salvación. ¿Ok? Siempre. O sea, oramos, pero principalmente por su salvación y continuamos, obviamente, pidiendo por la sanidad. ¿Ok? Pero el primer enfoque, ¿cuál va a ser? La salvación. La salvación. Entonces, es importante que nos enfoquemos en la salvación. Entonces vemos acá al Señor Jesús, vemos que Él estaba diligentemente enseñando, estaba diligentemente enfocado en dar las buenas nuevas. Él siempre estuvo enfocado en enseñar el Evangelio del Reino. Pero también vemos que atendió las dolencias. Ese es un punto que quiero tocar. Vemos que no hizo excepción. ¿Ok? Todo el que venía enfermo lo atendía. Entonces, es muy triste que muchos hermanos, y hablo en la iglesia general, no ven esta escena y las demás escenas que hizo el Señor Jesús, de cómo siempre no había excepción de personas, no había, ¿sabes qué? No, vamos a programar el que yo te atienda para luego. No, o sea, vemos el Señor Jesús no dijo, ese Señor Jesús los atendió en ese momento, su tiempo lo dedicó, y lamentablemente habemos personas que a veces caemos en, ¿sabes qué? No puedo ahorita, te atiendo tal día. Y digo, esto no es malo cuando la persona tiene cosas que hacer, pero si no tiene que hacer y solo porque sí, o por su orgullo, o porque se sienten, no lo sé, más que los demás, te atrasa del atenderte o pospone la atención, eso no está correcto. Entonces vamos a tomar esa enseñanza para nosotros. O sea, no hagamos esperar a ningún hermano. Esto habla de todo, ¿no? Habla de todo. Tenemos que tratar de ser siempre pensar en el otro, a ver el tiempo de la persona. ¿Ok? Eso es muy importante. El tiempo, la urgencia de la necesidad que tiene. Ha pasado. De verdad, muchos pastores, creo que también a mí me pasó, no recuerdo, pero muchos pastores les ha pasado de que les dicen, ¿sabes qué? Está enfermo fulanito y está en tal hospital y estamos jueves, el lunes voy a verlo. Cuando va el lunes ya murió. ¿Y qué tal si esa persona no era salvo y a lo mejor te lo dijeron para que vayas y le hables de Cristo? Y de verdad, te lo digo, 3 o 4 pastores me han dicho, hasta ahorita les duele su corazón porque fallaron. Entonces, si se puede, que ese mismo día o mañana, ve, porque es feo y a lo mejor Dios te está mandando y tú no estás yendo. Entonces no dejemos. Acuérdense que nosotros estamos sirviendo, ya no nos vamos a preocupar tanto por nosotros ya nos amamos, pero sí tenemos que preocuparnos por los demás, ¿ok? Y eso de la falta de puntualidad, esto es algo que es nuestro yo, que está allá, que puede más que nosotros, y no debe ser. Tenemos que negarlo, hacerlo morir. No voy a pensar en mí, aunque yo soy así, pero esa persona no tiene por qué esperar por mí. Yo no lo voy a hacer esperar. Así debe de ver el cristiano. ¿Ok? Entonces, aquí vemos al Señor que nunca hizo excepción, atendió las dolencias, nunca los mandó a su casa, los atendió en ese momento, los sanó. Anteriormente vimos que les dio de comer. ¿Ok? Está enseñando acá que la disposición que debe tener un cristiano, porque está representando el reino de Dios, el reino de los cielos. No estás representando cualquier cosa, estás representando el reino de Dios. Así que esa disposición en el cristiano es necesaria. Es necesaria, y no solo esa disposición. Aparte de la disposición debe haber diligencia. Pongan atención, por favor, diligencia. Aparte de la diligencia debe haber denuedo. Aparte del denuedo debe haber compasión. Aparte de la compasión debe ser misericordia.
aparte de haber humildad, de haber dominio propio, todo esto son frutos del Espíritu. Esto proviene de la llenura. Entonces, por eso es importante, y Pablo decía, que no se enfoquen en otras cosas que no sirven, más bien enfócate en la llenura, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando viene esa llenura del Espíritu Santo, entonces empieza a fluir el amor hacia el necesitado. Ya no soy egoísta, ya pienso en los demás. Empieza a fluir el amor hacia el necesitado, porque dices, bueno, esta persona, no, yo ya tengo mi boleto, por decirlo así, ¿no? Yo si muero ahorita, a la presencia. Pero él, o sea, digo, no estoy apuntando a alguien de acá, no, digo, de allá afuera. Él o ella, que verdaderamente es triste. Debemos enfocarnos, es triste. ¿Ok? Entonces, es importante que nos preocupemos por esa persona que necesita de Cristo. Y no solo eso, al enfocarnos en la necesidad de la otra persona que necesita a Cristo, estamos glorificando a Dios. Estamos enfocando, de veras, mostrando el amor que tenemos por Dios. Estamos agradando su corazón, estamos alegrando su corazón. Entonces debemos realmente enfocarnos en esto. Vamos a encerrarlo en una sola palabra. Esto es servicio. Esto es servicio. El Señor que dijo en Marcos 10:45, allá de Marcos 10, en el 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él lo enseña. Él es el ejemplo supremo. Él lo dice, te está diciendo qué tienes que hacer. Él dice, yo no vine para ser servido, vine para servir y para dar mi vida. O sea, vemos a él que estaba enfocado en su mirada en Jerusalén, pero cumpliendo su misión. Pero dentro de su misión, en el camino, iba cumpliendo otra parte de su misión, dándoles el Evangelio, la palabra de arrepentimiento para perdón de pecados y sanando sus dolencias. Estaba cumpliendo todo esto y enfocado en ir a morir por nosotros. ¿Ok? Lo mismo, nosotros estamos caminando en Cristo, estamos buscando la dirección del Señor todos los días, nos reunimos acá para buscar la dirección del Señor, para obtener el conocimiento, para obtener su sabiduría, para poder aplicar este conocimiento, pero al mismo tiempo en nuestro caminar nos vamos a topar con gente que debemos evangelizar, que debemos darle a conocer a Cristo. Entonces no solo es yo, sino que mientras estoy enfocándome en mi crecimiento, pero yo estoy compartiendo, estoy invitando, estoy viendo la manera de que esas almas lleguen a Cristo, siendo esa herramienta, ¿ok? Aquí vemos que el Señor estaba terminando su ministerio en Galilea. Después de Galilea ya iba a dirigir para Jerusalén, ¿ok? Él estaba poniendo su enfoque allá. Pero antes de ir allá habían dos rutas, una que era la que se iba por Samaria y la otra que se iba por el lado de Jordán, pero tardaba más días. Pero él sabía que tenía esta cita divina, tenía que dejar claro lo del divorcio, por eso se sentó allá a esperar y a enseñar, y sabía que iban a venir los fariseos a tentarle, sabía que iban a venir a ponerle una trampa, él lo sabía. Pero él tenía que dejar en claro eso, tanto con los que estaban escuchando como con sus discípulos. ¿Ok? Entonces, decide tomar esta ruta, o sea, se sienta allá, enseña, vienen los fariseos, y obviamente los fariseos le hacen esa pregunta: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Aquí dice Marcos, ¿ok? Mateo, dijimos 19, 1 en adelante, le pone, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Por cualquier causa, le añade. ¿Ok? Aquí vemos la amplitud. ¿Ok? O sea que por cualquier cosa era lícito dar carta de divorcio, es lo que estaban preguntando los fariseos. ¿Ok? Es lo que estaban preguntando.
¿Cuál era el propósito de estos religiosos? Le estaban haciendo una pregunta con el propósito de ¿qué? De dejarlo mal, de desacreditarlo. Quería dejarlo más ante las multitudes para que las multitudes se vayan en contra de Jesús y pudieran matarlo, porque ellos no podían matarlo si no tenían el apoyo de las multitudes. Entonces la intención de ellos era desacreditarlo para ponerlo en evidencia como un mal profeta y que lo pudieran matar. ¿Ok? Entonces, sabemos que el Señor sabía que iba a venir esta trampa, sabemos que el Señor los iba a derrotar, aunque pareciera lo contrario. Y como este tema, pues en esos tiempos causaba mucha controversia, al igual que hoy día, causa mucha controversia, entonces, pues era un tema difícil, ellos querían oír la opinión del Señor, pensando que a lo mejor podían, aparte de que diga algo que no era correcto, o tal vez estaban tratando de ver que él hiciera tal vez el mismo comentario enfocado que hizo Juan el Bautista, como para que Herodes también lo matara. ¿De acuerdo? Ok, entonces no debemos poner a prueba la palabra de Dios, eso es algo muy importante, porque cuando ponemos a prueba la palabra o la obra de Dios, esto nos muestra que tenemos un corazón obviamente malo, inclinado hacia la maldad. ¿Ok? Un corazón contaminado. Esos religiosos pusieron a prueba al Señor, ¿por qué? Porque estaban siendo manipulados por el mal. Recuerden que el mismo Señor les dijo que eran hijos del diablo. ¿Recuerdan? Lo que hacían los del diablo, ellos hasta mentían. Entonces hacían sus preguntas obviamente con mala intención. Eso no debe haber entre nosotros. Hermanos, a veces queremos dejar mal a alguien y queremos mostrar nuestra sabiduría. No lo hagas, no está correcto. Ellos lo estaban haciendo, un claro ejemplo. Aquí la humildad, aquí el Señor, si quiere que hablemos, lo va a señalar en algún momento. ¿Ok? Entonces, en esos tiempos, a la mujer no se le tomaba muy en cuenta. O sea, la mujer era como si fuera una cosa. ¿Un objeto? Sí, un objeto. Lamentablemente en esos tiempos así tomaban. Ellos decían que si una esposa era mala, era como una lepra, hasta ese grado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podías curar esa lepra? Con el divorcio. Así lo tomaban ellos. ¿Ok? Tenían un punto de vista muy bajo de la mujer. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos tenían como ¿cómo explicarlo? Como una propiedad, la tenía como una propiedad, ¿ok? Era usada como una esclava del hogar, la podían desechar a su antojo, o sea, no la valoraban, ¿ok? Pero vemos que el Señor hace una pregunta acá, le hacen una pregunta y Él contesta una pregunta, ¿se dan cuenta en su texto? Le preguntan que si había algo en la mujer que ya no le agradara al esposo, si podía él darle una carta de divorcio, o sea, repudiarla, divorciarse. ¿Ok? Buscaban pretextos para divorciarse. Prácticamente estaban sosteniendo una posición liberal. Pero la respuesta del Señor, vemos que es otra pregunta, dice, Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Allá en el versículo 4, 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué es? No lo separa el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba haciendo acá el Señor Jesús? Prácticamente le estaba diciendo, vamos a regresarnos a las Escrituras, vamos a regresarnos al matrimonio. ¿Ok? Ahora ellos querían hablar sobre el divorcio, ellos querían enfocarse en el divorcio, sobre las opiniones que habían ellos escuchado a las rabínicas, pero el Señor Jesús quería llevarlos a las Escrituras, a lo que Dios había establecido desde un principio. Entonces podemos notar que nosotros, un consejo, en consejería, por ejemplo, tenemos que siempre llevar a la gente a las Escrituras, no mi corazonada, no como yo vivo, porque a veces hasta como yo vivo es un fraude. No, espérame, yo te puedo dar un mal consejo.
¿Sabes qué? Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor lo estaba llevando a las Escrituras, no le estaba dando un punto de vista, sino lo estaba hablando, enseñarlos. Y esto lo hizo porque el Señor Jesús, para que podamos nosotros que ahora conocemos de la palabra, ser instruidos, ser enseñados, para no decir cosas que no son bíblicas, para no desviar a alguien, para no echar a perder la vida de otra persona, ¿ok? Entonces siempre debemos tomar el consejo divino, siempre, consejo divino. El principio divino acá, ¿cuál era? El matrimonio. El Señor estaba llevándolos al principio divino, el matrimonio. Y dice ya que es para siempre, hasta que la muerte los separe. Eso no quiere decir que tengas que matar a tu esposa o a tu esposo, ¿ok? Entonces estamos viendo que el Señor Jesús lo estaba llevando a lo que Dios mismo había establecido. Nunca, Él estaba señalando que nunca estuvo en el plan de Dios, el divorcio nunca estuvo, ¿ok? Y para ilustrarlo, pues obviamente menciona el Señor acá, cita Génesis 2, 23, 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, este será llamado varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, esta es la causa por la cual un hombre y una mujer dejan a su padre y a su madre. ¿La causa cuál es? El matrimonio. La finalidad es para que sean una sola carne a través del matrimonio, no del juntarme o concubinato, no, del matrimonio. ¿Ok? La unión libre, que es concubinato y eso, no son plan de Dios. Eso Dios lo aborrece, es pecado. Por eso es importante que se casen las personas que están viviendo en unión libre. ¿Okay? Entonces la palabra una sola carne proviene de dos palabras hebreas que sugieren la idea de dos seres que se funden. ¿Ustedes saben qué es fundir, verdad? Ya ven el queso fundido. Vamos a poner dos quesos, tal vez un queso Daisy y un queso, ¿cuál otro? Manchego. Se funden. Y sale chisme. Se funden, ¿ok? De tal forma que ya no son dos, pongan atención, sino uno, sobre todo esas personas ya se casaron, pongan atención, sino uno, ya son una sola carne, ¿ok? Hombre y mujer se funden en un solo ser. Ahora, si ya se fundieron, pero no fue fundido por ellos mismos, ¿quién lo fundió? Señor. ¿Por qué el hombre lo va a separar? ¿No? O sea, nunca Dios estableció el matrimonio para que haya un divorcio. Entonces, esto, pues, obviamente, ya lo saben ahora ustedes, no caigan en esto. Antes a lo mejor pasó, no lo sabían. No es que te justifiques, pero no lo sabías. Pero ahorita ya lo sabes. ¿Ok? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni la mujer. Que le echan a veces la culpa solo al hombre, no, ni la mujer. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos debe llevar? ¿A qué nos debe llevar esto? A un sentido de responsabilidad, tanto del hombre como de la mujer. A ser responsables, porque es ante Dios. No es algo que, como nosotros, que en cualquier momento rompemos nuestras promesas y, sabes que ya no puedo, no cumplo, no, es ante Dios. Debe estar uno consciente que es hasta que la muerte, o sea, para siempre en esta vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Que ellos, pues, no lo veían así. Ellos, si algo no les gustaba de la mujer, pues ellos sentían que la podían desechar. ¿Ok? En esos tiempos, pues hasta el día de hoy, mucha gente piensa así. De verdad es triste. Creo que hay más personas divorciándose que casándose ahorita, hoy día. Y no debe ser. Otra cosa que es un problema y no debe de ser, que también pasa hoy día, que aquí en la Biblia no hay estipulado un celibato. ¿Qué significa celibato? Que estés sin casarte. Sin tener una relación. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
y creó a la mujer después para que tenga una ayuda idónea. Lamentablemente, pues conocemos que en otras religiones, nosotros no somos religión, pero en otras religiones, que ellos hacen esta promesa de celibato obligatoriamente. Y por ese tipo de cosas están pasando tragedias muy fuertes que violan a niños y hacen muchas cosas feas. ¿Ok? Eso no debe de haber. Por eso dijo el Señor, Génesis 1:22, les bendijo diciendo fructificar y multiplicaos. No les dijo, no vas a fructificar, no, fructificar y multiplicar. O sea, cásate, ten hijos y que glorifiquen mi nombre. Ese es el plan. ¿Ok? No te cases. O sea, el eunuco, Génesis 1:22, el eunuco, puede ser que te dé el Señor el don de continencia, pero eso es un caso muy especial, pero que tú lo pongas por fuerza, no puede ser, ¿ok? ¿Cuál es el don de continencia? ¿El qué? El don de continencia. Que no tienes ninguna relación, ni quieres ninguna relación íntima. O sea, no tienes ni deseo ni nada. O sea, puedes estar sin una mujer. Esos son los eunucos. Sí. El Señor dijo en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ok? O sea, que respeten el matrimonio y mantengan la pureza de esto. ¿Ok? Entonces queda claro que el divorcio no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que se unan y que jamás se separen. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos puntos. Los que aún no se han casado, que son cristianos, por ejemplo, Luis y todos los demás que no se han casado, que son cristianos, que están en espera, deben de pedirle sabiduría a Dios para que sean guiados a encontrar una persona que realmente sea el yugo igual, ¿sí? Porque si empieza a jalar por otro lado, obviamente van a terminar haciendo esto que Dios no estableció, divorcio. ¿Ok? Entonces, para que el Señor les guíe y les muestre la persona correcta, la ayuda idónea, la pareja correcta, tanto hombre como mujer, para no cometer el error que estamos viendo ahorita, porque esa no es decisión de Dios, es una decisión que el ser humano toma. ¿Okay? Entonces vemos que aquí no les pareció a los fariseos y le hacen otra pregunta, ya segunda pregunta. Entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Ellos dicen en el versículo 7 de Mateo 10, estaban así como que tercos, porfiriándole al Señor Jesús, que por qué Moisés dio la opción del divorcio. O sea, ¿por qué dices eso si Moisés vio esto? ¿No? Entonces, vemos que ellos habían caído en el error de que si su mujer, por si no cocinaba bien, de verdad, si no cocinaba bien, la despedían. Si su mujer no limpiaba bien, la despedían. O si su mujer con el tiempo se engordaba o se avejentaba, la despedían. Entonces eso no estaba correcto. ¿Ok? Para ellos era fácil divorciarse en ese tiempo. Total, Moisés ya, ahorita vamos a ver por qué lo hizo Moisés, ¿ok? Y hoy también pasa lo mismo. Si no me gusta, la dejo, total, hay divorcio. Y ve a los artistas, 3, 4, 5, hay unos que hasta 8 veces se han casado. Y lo ven como algo natural. Pero no es agradable a Dios, ¿ok? Entonces, el Señor le responde a estos, les habla del principio establecido y les dice que la concesión de Moisés se había permitido por la dureza de su corazón, porque Dios, dice él, les mandó a que sean una sola carne, Dios mismo los unió, no tiene por qué separarlo, pero lamentablemente por la dureza de su corazón Moisés dio esto, ¿okay? Dio esta carta, esta opción. ¿Por qué? Porque el hombre lamentablemente no ha sido desobediente.
no ha podido vivir a la altura de lo que Dios ha estipulado, al principio que ha puesto, que ha establecido. Siempre ha hecho lo que quiere. Y se da una carta de divorcio que es una concesión, que es un permiso para no cumplir con ese principio divino. ¿Ok? Y aquí decía que bajo una causa, o sea, el Señor dice que por una causa, por algo indecente, no por una tontería, se podía dar esto nada más Mateo lo maneja. No lo maneja Marcos, no lo maneja Juan, no lo maneja Lucas, solo Mateo. De hecho, en nuestro texto no lo tenemos. Pero en Mateo dice que por una causa, por algo indecente. ¿Ok? Pero el Señor dice, esto no está en los planes de Dios. Moisés lo hizo por una causa, pero estos no son los planes. O sea, él decía, estos no son los planes de Dios. Que quede claro, estos no son los planes de Dios. ¿Ok? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? No es de Dios. Un corazón duro que hace nos lleva a no creerle a Dios, nos lleva a no tener temor de Dios, nos lleva a no obedecer sus mandamientos, como en este caso, lo que tenía establecido. Un corazón duro nos lleva no solo a eso, a ir en contra de Dios. ¿Y qué creen? Un corazón duro nos lleva a ser idólatras. Por ejemplo, yo tomo la decisión de divorciarme y no hay causa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yo tomando el lugar de Dios. Estoy siendo idólatra. ¿Ok? Nos lleva a ser idólatras. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios estableció, lamentablemente el hombre casi siempre, cuando tiene el corazón duro, lo va a rechazar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba ya? Que Moisés, para empezar el adulterio en la nación, para evitar maltratos, porque cuando ya no quieren a su esposa o a su esposo, empiezan los maltratos, ¿no es cierto? No sé si digo ustedes, pero a lo mejor lo han visto, no que estén viviéndolo, pero a lo mejor lo han visto, cuando ya no quieren, como que empiezan a maltratar a sus esposas, ¿no? Y lo mismo pasaba en ese tiempo. Entonces, Moisés, por el enfoque de que pues no cause adulterio y que la obligación de seguir con ella no causa un maltrato porque podían hasta matarlas, pues Moisés dio esta opción, ¿ok? De dar carta de divorcio, dar esta concesión para no cumplir con lo que Dios estableció, que es divino, ¿ok? Entonces, Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16. Ahí nos muestra que no está de acuerdo el Señor con el divorcio. Dice, versículo 13, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno así, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Y dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Claramente el Creador odia la carta de divorcio, odia el divorcio, odia el repudio, que es lo mismo acá, ¿ok? Entonces nosotros no podemos ignorar estas palabras. Marcos 10, 11 y 12 es allá donde dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Mateo 19:9, pues al ver la imperfección del ser humano añade esto, y yo os digo que cualquiera que repude a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿ok? Aquí estamos hablando de adulterio, ¿ok? Salvo por causa de fornicación y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Mateo es el único que maneja que esta parte dice, salvo por causa de fornicación. Y si está estipulado en Mateo, y si Dios lo permitió, es por algo. ¿Ok? Juan no lo vas a encontrar, el Evangelio de Lucas tampoco, ni en el Evangelio de Marcos, solo en el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Esta frase es la concesión de poder divorciarse. Aquí dice, salvo por causa de fornicación, por adulterio. Si la persona está adulterando y se le está diciendo, ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas, y sigue, pues, oye, te puede enfermar, ¿no? Mejor. Pues no debe ser, pero es permitido. ¿Ok? No es la voluntad de Dios, ¿ok? No es la regla, no es el principio divino. Eso quiero que quede bien claro. Es la concesión que el Señor Jesús establece para divorciarse por esta causa, adulterio, que es también fornicación. Porque la palabra fornicación viene del griego porneia, que significa un pecado que se entiende que es sexualmente para solteros. Por ejemplo, este pecado puede ser lésbico, puede ser con muertos, porque hay esas enfermedades, puede ser con animales, ¿ok? Todo esto hay horriblemente. Si estas cosas pasan, ay no, pero es que yo no te engaño con nadie, pero está metiéndose con animales porque hay gente que lo hace. No. Va a enfermar a su mujer, la va a matar de un SIDA o de otras cosas. ¿Ok? Ahora, no está establecido por Dios, o sea, Dios no quiere eso, pero el hombre es tan terco, la mujer a veces todo el día, la mujer, ya no lo amo, porque ya está gordito o lo que sea. No, pues tú le elegiste, ¿ok? Ya gorditos no nos quieren. Entonces, si alguien se casa con otra mujer, si no es por este motivo, está cometiendo adulterio. Si alguien se casa con otro hombre y no es por este motivo, está cometiendo adulterio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Si tenían planes, bórrenlos de su mente. Controversia trae este tema muy fuerte. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la palabra es para ¿qué? Para enseñar, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? Para corregir. Entonces, aquí estamos aprendiendo, y eso es bueno porque digo, bueno, tal vez no es mi caso, pero a lo mejor yo puedo aconsejar a alguna persona, bíblicamente. No inventen, porque hay gente que se desplaya y dice cosas que no, lo bíblico, o sea, poquito, solo eso. Llega un momento que hasta uno dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo seguir diciendo, mejor busca un pastor o alguien que tenga, porque yo ya no sé más, hasta aquí sé, listo. Eso es bueno, ¿ok? Entonces, el divorcio es permitido a los ojos de Dios, nada más si hay un caso como este, adulterio, ¿ok? ¿El Señor está interesado en promover esta causa de divorcio? No. Al contrario, Él recalca siempre su principio divino. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Okay? Malaquías lo acaba de mencionar, aborrece el divorcio. Tienes que ser leal a la mujer de tu juventud, tienes que ser leal al hombre de tu juventud, no porque estamos gorditos, nos van a despreciar.
¿Ok? Se van a reír de mí cuando lo escuchen. Por eso agarré la mujer de mi juventud. Entonces, el Señor Jesús no apoya nada de esto. Un matrimonio debe ser que ambos luchen, cultiven amor entre la pareja, no maltratos ni tanto del hombre hacia la mujer ni de la mujer al hombre, porque a veces le echamos la culpa al hombre de que es muy golpeador, pero a veces la mujer también golpea. Lo he visto, ¿eh? Les he visto. ¿Ok? Mana, no golpees a Felipe. El libro de Oseas, todo el libro de Oseas, que son creo que 14 capítulos. El libro de Oseas habla de la nación que era adúltera, pero también puede enfocar en el matrimonio. ¿Okay? Es un ejemplo que a pesar de la infidelidad conyugal, hubo reconcilio, hubo perdón. Ha pasado que a veces la persona cayó y debe de haber perdón, pero si esa persona no, ¿ok? Porque puede ser que haya resbalado alguien, pues no tiene oportunidad, no. Ahora esto que no sea motivo para que hagan una tontería. Me refiero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque no van a caer en el error, mira, hay manera de... No, sino que a lo mejor alguien les va a pedir un consejo y la persona ya cayó, pero ya se arrepintió. Y ustedes pueden decirle, pues no te divorcies, no le vas a decir, divórciate. No, ¿sabes qué? Salva tu matrimonio, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Si ya lo dejó de hacer, adelante. Esto no es para ustedes, porque si lo toman, pues, mira, puedo caer y luego me perdonan. No. 39 latigazos. No es cierto. No. Dice el segundo tema, el Señor Jesús bendice a los niños, es muy cortito, pero muy importante. Marcos 10:3 en adelante dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos se prendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esos niños, tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para los niños. ¿Ok? Entonces vemos que terminaba el divorcio, vemos que vienen los niños, los traen al Señor como para ser dedicados, para ser bendecidos, le ponía manos, ¿no? Pero vemos que aquí dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Reprendieron a las personas. O sea, eran muy exagerados. Atrás le habían prohibido a la persona esta que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, que no sacara. Y ese hombre estaba sujeto a la palabra de Dios, solo que no estaba en ese mismo grupo. Y ahorita vienen los niños y los reprenden a los padres. ¿Por qué traen a su imagen a Jesús? Así como sus guardaespaldas. ¿Ok? El niño por naturaleza quiere conocer a Jesús, lo traen. Entonces nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo, no tenemos que ser obstáculos. ¿Ok? Debemos dejar que los niños vayan al Señor Jesús. Jamás debemos bloquear su camino, el camino a Cristo, o jamás debemos fracasar en proveerles el camino, o sea, el enseñarles de Cristo. No le echen la culpa a la iglesia. Recuerden que el compromiso principal es de los padres. ¿Ok? Los niños no tienen que esperar a crecer, a que sean adultos para que se acerquen al Señor. Porque es triste, lo vemos en familias. No les importa que, por decir, no toman como primordial que los niños vayan. Déjalos ser, déjalos que crezcan, que hagan lo que quieran. Cuando ya estén grandes, ellos tomarán su decisión. No. Se los han dado, son las bendiciones que Dios les ha dado, pero desde niños hay que inculcarles Cristo, la verdad,
bíblico, no catecismo, no, bíblico, no cosa de hombres, bíblico. Siéntense con ellos, enséñenles, son niños y hay que guiarlos. Muy importante, guiarlos, no que ellos nos guíen, porque si no cuando crezcan la revolución en tu casa. ¿Sí? La revolución, ¿ok? Para que cuando estén grandes, dice la palabra, ¿qué? No se aparten del camino, o sea, estén con el Señor, sean responsables. Porque, qué curioso, ¿no? Las familias no ven como importante el ir a la iglesia, el enseñarles de Cristo, pero sí ven como importante llevarlos al kinder, llevarlos a lo secular, participar en cosas que no están bien como el carnaval, participar en porquerías como el Halloween. Eso no es de Dios. En eso sí se preocupan, les compran sus disfraces, pero Dios no, hasta que crezca. No está correcto. Entonces, lo secular, no. Hasta la televisión, espérate, una tablet, no le des ninguna tablet, no le des ningún teléfono a tus hijos hasta que no tengan 14, 15 años, porque lo necesitan. Pero mientras tanto solo los enfermas. Lamentablemente, tú eres el que los echa a perder. Tristemente. No le eches la culpa después a otra persona. Eres tú, porque tú eres su mamá, tú eres su papá. ¿Quieres que escuche algo? Ponle una película en la tele, que aprenda, que juegue cositas, como nosotros aprendimos en un tiempo, que baile trompo, que juegue canicas, que juegue quimbomba. ¿Qué más había? Tinjoroch, ¿qué más? Chácara se llama. Matatena. O sea, pero si le das esto, lo vas a echar a perder. ¿Ok? Entonces vemos acá el deseo del Señor. El Señor regaña a los discípulos. Su deseo acá es que los niños vengan a Él. Es su deseo. Él anhela eso, que ese niño vengan a Él. Y le dice a ellos, y tienes que ser como un niño, no infantil, sino como un niño que reciben para que puedas entrar al reino. Ellos no reciben creyendo que yo lo merezco, no. Ellos reciben las cosas como, no que uno, yo lo merezco, por orgullo. No, tú no mereces nada. No eres nadie. Tú necesitas de Dios. Entonces los niños nos enseñan. Él dijo que tenemos que ser como un niño para entrar al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, hoy se habla mucho en las iglesias del crecimiento espiritual, muchísimo. Obviamente ese crecimiento viene después de la conversión. Pero ese crecimiento espiritual no solo es que tú crezcas, es que guíes a tus hijos a Cristo. Se nos olvida, son la nueva generación. Por eso luego viene la rebeldía y no quieren nada con Dios. Pero si desde niño los tienes como debe ser, vas a ver que no se va a apartar. Va a estar bien arraigado, va a ser como un árbol, como dice, con raíces, aunque venga lo que venga, no lo va a botar. Entonces, debe ser enseñado en las casas, debe ser llevado a la iglesia, en la iglesia se le refuerza. Ahora, el cristiano adulto tiene que dejar su autosuficiencia. El niño no se siente autosuficiente. ¿Cómo actúa el niño? Mi papá, mi mamá, o sea, el niño sabe que el papá o la mamá va a hacer ciertas cosas, ¿no? Dependen, yo dependo para comer, para todo, yo dependo de mi mamá y mi papá. Así tenemos que hacer con Dios. Entonces, que nuestra autosuficiencia hay que dejarla a un lado. Nuestra autosuficiencia nos lleva ¿a qué? Al orgullo. El orgullo no es de Dios. Quiten ese orgullo, no es de Dios. Entonces, esa autosuficiencia hay que eliminarla, porque nos enaltece, nos creemos suficientes, nos creemos... ¿no? Entonces tenemos que volver a esa simplicidad de un niño, la infancia, ¿ok? Para que podamos ejercitar bien esa fe de que si viene el niño y se lanza a los brazos del Padre, él sabe que el Padre lo abraza, ¿no es cierto? Sí. Eso, ¿ok? Confiar en el Señor Jesucristo.
Entonces el Señor dijo, dejad a los niños que vengan a mí. Los ama y ellos lo aman. No se lo impidas. No se lo impidas con tablets. No se lo impidas con teléfonos. No se lo impidas con mostrarle más lo secular que lo que es el Señor. Deja que digan si somos fanáticos, si somos exagerados, porque me lo dijeron hace unos días. No importa que nos digan eso. Tú ama a Dios y que tus hijos amen a Dios. Porque si nosotros fuéramos tropiezo, estos niños, ¿qué va a pasar con ellos? No van a aprender a amar. Con el tiempo van a ser personas amargadas. Y lo peor, van a ser personas sin salvación, porque cuando crecen necesitan ser salvados y hay que instruirlos de que necesitan ser salvados por Cristo. Entonces, las oraciones de los padres, las oraciones de las madres, de una vez se los digo, las palabras de los padres, las palabras de las madres, significan mucho en la salvación del niño. ¿Qué digo? ¿Cómo tengo temor a Dios? El niño lo va a absorber. Pero si el niño empieza a ver pleitos, empieza a ver secular, obviamente, pero si empieza a ver realmente temor a Dios, obediencia a Dios, amor entre el matrimonio, wow, el niño va a crecer obviamente arraigado a esto. ¿Ok? Es de vital importancia traer a los niños, educarlos, traer a los niños al Señor. Tienen una vida por delante, es privilegiado. Fíjate, es de mucho peso. ¿Por qué de mucho peso? Porque un niño, cuando desde niño lo llevas a Cristo, todo lo que queda de vida va a ser dedicado al servicio de Dios. No estoy diciendo que el adulto no tenga peso en su salvación, sí, pero ¿qué pasa con un adulto a los 50 años? Ay, ya mis fuerzas ya no son las mismas, ya no le voy a dar toda esa juventud, todo eso al Señor, al servicio del Señor. Es de vital importancia que los niños, desde niños, se les entrene. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado de no ser de tropiezo. El Señor dice acá que tomaba a los niños en sus brazos, los ponía y los bendecía. O sea, de una manera poderosa y sencilla, el Señor los bendecía. Y en toda la Biblia no vemos que el Señor tome en sus brazos a alguien. ¿Lo ven? No, solo a los niños. Y cuando nosotros nos hacemos como niños, ¿cómo nos recibe el Señor? Sus brazos. Entonces tenemos que ser como niños. Ellos van a recibir la bendición sin hacerse dignos o pretender que ellos, no lo necesitan. No, ellos la reciben. Y así nosotros debemos de ser. Necesitamos recibir las bendiciones de Dios. Entonces, tenemos que ser como niños espirituales para que el Señor nos tome entre sus brazos, como lo hizo acá en Israel, para que seamos amados, protegidos, privilegiados por Dios. Ahora vamos a ver qué tanto captaron. Y son muchas hojas, miren. Como a 10 acá, de verdad, ¿sabes? Sí, como a 10 acá. No es cierto. Eso es para cortar. Pasamos el domingo. El domingo se lo trajemos. Vas pasando, ¿verdad? Vas pasando, ¿verdad? Es que no me las pudieron cortar. No sirve su guillotina.